Cobre Noticias es presentado por Servaquim, higiene confiable, donde lo necesites. Minverso es el metaverso minero. Capa System, desarrollando personas, proyectando futuro. www.cobrenoticias.cl. Aro, bienvenidos al programa del cobre y otros minerales. Quédese viendo porque ahora vienen los titulares. La británica Anglo American concretó un acuerdo para adquirir a la canadiense Teck Resources en una de las mayores operaciones mineras de los últimos años. La nueva firma, denominada Anglo Teck, tendrá su sede principal en Londres y oficinas en Canadá y Johannesburgo, con una capitalización bursátil superior a los $53,000 millones. Entre sus principales activos destacan las operaciones en Chile, con Collahuasi y Los Bronces por parte de Anglo American y Quebrada Blanca por parte de Teck. La compañía proyecta sinergias por $800 millones anuales en un plazo de 4 años y hasta 1.400 millones en ingresos adicionales hacia mediados de la próxima década. La estructura societaria mantendrá a Anglo con el 62,4% y a Teck con el 37,6%, creando así un nuevo actor relevante en el mercado global del cobre. En los primeros 8 meses de 2025, las exportaciones chilenas alcanzaron $68,532 millones, lo que representa un alza de 4,3% en comparación con igual periodo del año anterior. El sector minero aportó $38,896 millones, con un crecimiento del 6,1%, impulsado principalmente por los embarques de concentrados de cobre, que subieron un 17%. En contraste, los envíos de carbonato de litio retrocedieron un 36,9%. En el mismo periodo, las importaciones sumaron $60,669 millones, un 10,1% más que en 2024. Con estos resultados, el intercambio comercial total del país llegó a $129,201 millones, reflejando un incremento del 7%. En la región de Antofagasta, se inauguraron las Aulas Impulsa 4.0 en San Pedro de Atacama y María Elena, espacios pedagógicos que buscan fortalecer la enseñanza STEM y preparar a jóvenes para los desafíos de la minería 4.0. La iniciativa, impulsada por Antofagasta Minerals, BHP, Codelco y SQM, entrega a estudiantes y docentes modernos laboratorios con acceso a robótica, programación, prototipado y realidad aumentada. Cada aula incorpora ejes de seguridad y cultura preventiva, conciencia ambiental e inclusión, con equidad de oportunidades. El proyecto forma parte del programa de innovación educativa Impulsa 4.0, que busca articular la educación técnica con los requerimientos de la industria minera, en un escenario donde se proyecta que se necesitarán 34,000 nuevos trabajadores en la próxima década. Bueno, esos fueron los titulares de Cobre Noticias. Recuerden, si quieren ver más contenido minero, visiten www.cobrenoticias.cl. Estamos ya próximos al 18, ya el jueves estamos celebrando. Ya se siente el olor a empanada, los anticuchos, y por eso estamos con alguien que tiene que ver con la alimentación. Estamos con Ari Berman, que es vicepresidente comercial de Aramark en Sudamérica. No solo en Chile, en Sudamérica. En Latinoamérica. Ah, en Latinoamérica. Sí. Ari Berman. ¿Cómo estás, Ari? Muchas gracias por estar invitado a cobrenoticias.cl. Marcelo, un gusto estar aquí contigo. Estamos también en todo Chile a través de TEVEX.
Ari, tú eres un profesional con estudios importantes en Estados Unidos, tienes un MBA y estás aterrizando en Chile. Bueno, has estado por también varias empresas, pero ahora está en Aramark. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la empresa? Mira, ha sido súper interesante y entretenida. Mira, un poco de realidad familiar. Mi familia siempre estuvo metida en el área de servicio, por lo cual vivían internamente como familia, hemos vivido el tema de los 24/7, ¿ah? Atentos todo el rato, todo el tiempo. Mi papá, me acuerdo, me llevaba a trabajar con él para los años nuevos y para Navidad, porque era el momento donde a veces faltaba gente, entonces había que estar ahí. Como hablando mismo el 18, en la época de festividades, entonces uno las vive. Y después durante toda mi vida trabajé en empresas de productos, que es muy diferente. Entonces el volver a Aramark, que es una empresa de servicio que es 24/7, 365 días del año, ha sido súper interesante y entretenido. Y sobre todo en un mercado como la minería, que no para. Nunca para de trabajar, nunca paramos de dar un servicio. En la minería damos aproximadamente 35.000 servicios día. Wow. ¿Cachai? Es súper intensivo y la gente es maravillosa, la gente que trabaja en la minería, la gente que se sacrifica y todo lo que hacen. A veces el país no sabe lo que somos capaces de hacer gracias a nuestra minería y la importancia que tiene. 12% de nuestro GDP. Po. Cuéntanos un poquitito qué hace Aramark, para que quienes no están familiarizados quizás con la marca. Buen punto. A veces hay compañías que no se conocen mucho, como Aramark, ¿cierto? Pero somos una empresa que tiene 26.000 empleados en Chile. Wow. Solo en minería tenemos 10.000 empleados. Trabajamos en diferentes servicios, en el servicio de hotelería, cuando el minero va, se queda, duerme, porque acuérdate que son turnos, 10x10, 14x14, hay un dato para todos los jóvenes. Cuando tú tenés turnos 10x10, 14x14, te tomas una semana de vacaciones y tenés 3. Entonces, y lo así 3 veces, tenés, es único, no hay ni una otra industria así. Entonces, ¿qué pasa? Tenía estos turnos, entonces la gente tiene que llegar a un lugar, tiene que dormir, le tienes que dar la cama, la habitación, ¿cierto? Y tienes que atenderlo, le das el almuerzo, el desayuno, las ocasiones de jugar a la pelota, las canchas de pádel, todo eso que está dentro de un campamento minero. ¿Tienen y que cancha de pádel un campamento minero? Sí, tienen cancha de pádel, cancha de fútbol, baby fútbol, Pool. tenis, pool, ping pong, el glorioso taca-taca, ahora que estamos llegando al 18, ¿cierto? Hoy día que es 18, taca-taca. Entonces se hace una cierta cantidad de cosas dentro de un campamento que hace que la persona se sienta cómoda y esté en el día a día completo en todas las necesidades que tiene. Entonces bien entretenido eso. Claro, o sea, una de las cosas importantes que tiene que pasar en esta fecha de fiestas patrias es el tema de la doble presencia, y Aramark tiene un papel ahí importante. Correcto. Estamos, bueno, tú sabes que tienen que estar los turnos no paran, por lo cual hay gente que le toca en el turno del 18, y es importante que en estas fechas, como el día de hoy, donde estamos celebrando las fiestas patrias, la gente también tenga ese espacio de esparcimiento, donde lo pasen bien, donde disfruten, donde tengamos el arraigo que todos necesitamos, porque uno lo echa de menos, ¿cierto? Cada año uno tiene que tener ese 18. Y nosotros en los campamentos, aparte de dar la alimentación y tener los casinos, también tenemos diferentes espacios. Tenemos lo que llamamos los bar o pub, tenemos los getaway, tenemos diferentes instancias que al final se generan en un espacio donde también complementamos lo que hace la minera misma, donde le da un espacio donde directamente se hace una celebración. ¿Por qué? Porque tenemos comidas típicas. Se hace una comida típica ese día. ¿Cuál es el menú de ese del 18? Eso es lo interesante. ¿Cuál es el menú del 18? Mira, el menú del 18 es lo más cercano a lo que tú pudieras tener una fonda. Yo creo que es casi una fonda. Tenemos el choripán, tenemos la empanada, y la empanada es un hit. O sea, la empanada es un hit. Chile vive de la empanada. Es decir, aunque la ponemos el 18, la empanada... Toda la semana siempre un minero quiere una empanada. Entonces tenemos la empanada, el choripán con pebre. Tenemos que las típicas comidas típicas también se hacen mucho durante la semana, porque también no es solamente el día del 18 lo importante, sino el 17, el 19 El mes. y todo lo que está alrededor. Entonces hay muchas sopas, la pantruca, la cazuela, ¿cierto? Hay varias cosas que contemplan, que son parte de este mix de servicio. Y por supuesto, para el 18, su buen asado, ¿cierto? Su buen pedazo de carne, su buen complemento con diferentes cosas y ensaladas chilenas, ensalada de choclo con tomate, los porotos verdes. O sea, se complementa en todo sentido el menú a un menú del 18. A todos les dio hambre, ¿ah? O sea, la idiosincrasia de Chile, Aramark la hace parte en su operación. Nombraste el tema del empanato del año. Efectivamente, yo he visitado algunas mineras, campamentos, y recuerdo que, claro, los domingos había empanado.
Es un must do, o sea, tenemos que tener la empanada, si no... Domingo de empanada. Sí, y lunes de porque todo- legumbre. y miércoles también, ¿no? Sí, oye, y los puertos con rienda. Mira, el menú Aramark, cuando tú atiendes durante tanto tiempo los servicios, no solamente en minería, sino en todos los otros servicios que damos, la gente come con nosotros aproximadamente 258 días del año. O sea, es una locura. Y nosotros lo que hacemos es que en esa cantidad hacemos menús que sean alternativos, cambios, y hace que sea súper entretenido. Y dentro de eso se dan todos estos servicios que tú quieres. Y lo más increíble es que a veces uno cree que los platos favoritos son estos platos más, no sé, pues, como que uno que lo comiera en un restaurante, Claro. el salmón o cosas. No, los platos favoritos son los porotos con rienda, son las lentejas, son la empanada, es la cazuela, el pollo con papas fritas, ¿cachai? Son platos simples. El chileno le gusta ese plato, es rico y todos lo disfrutamos. Tenemos más de 800 recetas que se hacen y giran, pero los platos favoritos siguen siendo los mismos. Sí. ¿Y cómo funciona el tema de la logística para operar en la instancia que tiene que ver la minería? Uy, Marcelo, esa es una... Cuando a mí me preguntan, me dicen, Ari, ¿qué es Aramark? Yo siempre digo, Aramark es una empresa de personas. ¿Por qué? Porque somos la gente que estamos. Nosotros no trabajamos en un sitio nuestro, trabajamos en el sitio de nuestros clientes, Claro. en los comedores de nuestros clientes, en los diferentes lugares, pero siempre donde nuestros clientes. Cuando me preguntan qué haces que seas único, yo digo esa atención, ese servicio, nuestra gente. Pero para que eso pase, para que eso se logre, hay un tema logístico tan importante por detrás, porque Aramark también es una empresa logística. Nosotros movemos más de 200 camiones en forma regular diariamente. Wow. Movemos toneladas de comida de un lado para otro de una manera impresionante. Tenemos 2 plantas de producción gigantes que hacemos, en cada planta se hacen 600 toneladas de comida. Entonces, eso que hacemos todos los días, que hacemos que llegue la comida a la gente es muy importante. Más de 300.000 almuerzos a veces durante un día, ¿cachai? Entonces, a veces le damos casi el almuerzo al 3% de la población de Chile. Qué desafío. Eso ya pero a nivel de la minería es importante. Nosotros estamos casi en el 50% de los contratos mineros. Yo diría que el 90% de las operaciones mineras hemos trabajado, más del 70% de los proyectos, y siempre ha sido un orgullo y un gusto, pero ¿por qué tenemos ese nivel de éxito? Es porque tenemos una logística adecuada, los productos llegan de la manera correcta, pero nuestra gente puede llevar a cabo el servicio que queremos, la experiencia que queremos, y eso se complementa con un plato rico y caliente. Al final, eso es lo que uno tiene que lograr. Entonces, la logística, ¿qué es? Es todo lo que está por detrás para que una persona te entregue con una sonrisa un plato rico y caliente. Y tú lo disfrutís en ese espacio que al final tenés de ese estrés. Recuerda que los mineros trabajan harto, duro, Claro. ¿cierto? Y tienen que tener ese espacio rico. Sí. Tu rol impacta en toda Latinoamérica. ¿Cómo es? ¿Operas desde Chile? ¿Viajas mucho? ¿Cómo funciona? Me toca viajar, claro, pero hoy en día las tecnologías y todo nos ha ayudado mucho. O sea, recién estaba en reuniones con México, después uno tiene reuniones con Argentina. Los sistemas y la tecnología nos permite hoy en día hacer muchas cosas de otra manera, y empresas como la nuestra nos aprovechamos de eso para poder ayudar y apoyar. Pero siempre tratando de mantener la localización en cada una de las regiones. Como yo soy chileno, lo que tratamos en cada país es que el local sea el que ayuda, lleva a cabo los negocios. Lo que hacemos a nivel regional es el apoyo, es el compartir buenas prácticas, es el velar que las cosas estén pasando, y obviamente unas 2 visitas al año, ¿cierto? Al lugar para poder apoyar y ayudar, porque también son empresas que estamos conectados a nivel regional. Servicios y empresas que le damos servicio en Argentina, les damos en Chile, en México y en diferentes lugares. Sí. El espacio cerrado que da la minería en los campamentos también ha permitido que Aramark ha hecho innovaciones con el tema del autoservicio. Oye, muy buena tu pregunta. Mira, Aramark, desde hace aproximadamente 8 años, y que has invitado a Marcelo, hacemos lo que se llama el Innova Aramark, que es un evento que se lleva a cabo en general entre abril y mayo, en el cual van todos los clientes. Los clientes mineros les encanta ir. ¿Por qué? Porque el foco es hacia la atención. Tenemos todo el espacio riesgo, tomamos todo un pabellón más o menos como 3.000 metros cuadrados, 3.500 metros cuadrados, donde ponemos 100 innovaciones. Y esas innovaciones están enfocadas al servicio y requerimiento de nuestros clientes. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos que evolucionar y avanzar hacia un sistema de productividad adecuada y de acuerdo a lo que la gente quiere. Los jóvenes, la gente, está buscando diferentes formas de atención, y eso es parte de la innovación. Entonces hoy en día el autoservicio es muy importante, el sistema de poder autoatenderse en máquinas, en pasar por colas sin tener que hacer chequeos ni muchos tickets. Todas esas cosas son cosas que hoy en día tenemos. Tenemos muchos sistemas de autoatención. Por ejemplo, en uno tenemos que tú pasáis con tu bandeja, Claro. te serví, autoserví, La línea. y cuando llegáis al final hay un escáner.
¿Ya? Así una foto. Y lo que hace este escáner, directamente te saca... Tengo una cosa ahí en la cabeza que me molesta. Te saca una foto a tu bandeja y te dice, Marcelo se comió un plato de legumbre, se comió esto. Entonces, el objetivo de eso es que tú puedas pasar rápido y podés hacer, si es que tú quieres, análisis de tu nutrición y mil otras cosas. Y si tú no querés, no lo haces nomás. Pues es como parte de lo que uno va viendo. Pero eso es todo a nivel tecnológico. Tenemos otros sistemas que son sistemas a nivel de peso. Y hay diferentes sistemas que cada uno de los clientes puede ir eligiendo. Pero sí, la tecnología está para usarla. Y nosotros la usamos en gran medida. ¿La minería es un cliente exigente? Yo no te diría que la minería es un cliente exigente, yo te diría, todos los clientes son exigentes. ¿Ya? Nosotros tenemos muchas cuentas de salud, de grandes clínicas, todo. Tenemos cuentas en industria, tenemos cuentas en empresas, en colegios, en universidades. Nosotros estamos en los lugares donde la gente se recupera, en la parte de la salud, donde la gente estudia en la educación, donde la gente trabaja a nivel de empresa, industria, y donde la gente produce a nivel de sitios remotos como la minería. Yo creo que todos son exigentes, todos esperan un servicio adecuado de acuerdo a lo que se estableció en los contratos. La diferencia que tiene la minería, yo te diría, Marcelo, es que el minero en sí tiene este trabajo que es 24/7, que está todo el día, que trabaja, que te toma el desayuno, almuerza, come, que tienes la merienda, que tienes la choca minera, la famosa choca minera, la colación, y ellos esperan que ese servicio sea tan eficiente, rápido, porque están todo el día haciendo cosas. Y yo creo que lo que nosotros buscamos es, aparte de tener una buena rapidez, que sea cálido, que sea cómodo, que ellos se sientan en casa, allá arriba en el cerro o al lado de la costa donde estén, sientan eso. Entonces el cliente minero es un poco exigente, pero yo diría que todos los clientes son igualmente exigentes. A veces uno le pone como un sombrero al minero que es duro. No, cuando estáis ahí en la minera con ellos, al revés, lo pasáis bien, disfrutáis, y son igual de exigentes que otros clientes, y uno tiene que estar dispuesto a cumplirle. La diferencia es que no estás aquí, no estás en Santiago en una calle, estás en una minera, estás en una altura y al otro día te toca de nuevo, pero yo al revés creo que son iguales que todos los clientes y uno tiene que preocuparse que en ese nivel y en ese lugar tienes que darle el mismo servicio. Sí. Hablando de sustentabilidad, ustedes dan mucho alimento también, pero deben haber comida que sobra. ¿Qué pasa con eso? Lo que le llamamos el waste. Esa es una preocupación. Cuando hablas de la minería, yo te diría que eso es un cliente muy importante. Los mineros están muy preocupados de la sostenibilidad, a diferencia de otros lugares, yo te diría que se ve más fuerte. El minero es muy consciente de la sostenibilidad y debido a eso se han hecho ciertos cambios. Por ejemplo, cuando uno está en el proceso de alimentación y uno termina con la bandeja, el desconche que le llamamos, que es cuando tú dejas las cosas, hoy en día los mismos mineros lo hacen. ¿Y por qué? Porque ellos son conscientes de lo que están botando. Al tener esa conciencia, los mineros, tú ves que tenemos la cuchara dada vuelta. En la minería no es que alguien va y te sirve todo el rato. En algunas mineras se sirven y se autosirven y tienen repetición. Y el minero tú te das cuenta que se sirve lo que en verdad va a comer, que no bota todo al final. ¿Por qué? Porque son conscientes de que la comida es importante y es vital. Entonces hay una conciencia que se ha trabajado a través de la minería en conjunto con las mineras del concepto de sostenibilidad y de que no hay que botar la comida. Entonces hay una conciencia súper fuerte que a veces en otros lugares no se ve tanto, como por ejemplo la universidad, donde un poquito se pierde un poquito eso. Pero yo te diría que el minero tiene esa conciencia fuerte y nosotros sí lo medimos de dos maneras. Medimos la comida que se entrega, se sirve, mantenemos sistema que se llama cook and chill. Nuestro sistema de producción se produce el día anterior, Ya. lo que te permite a ti retermalizar en el proceso, lo que permite que no tengas que cocinar de más y que puedas mantener las cantidades de la mejor manera correcta para que no haya sobre merma. Y después, más encima, nosotros consideramos y evaluamos toda la merma y hacemos una estrategia que siempre tiene que haber menos de un 1% de merma de cualquiera de las diferentes alternativas que haya. Entonces, es una empresa que tiene mucho foco en todas estas cosas y son procesos que llevamos años haciéndolo. Entonces, tenemos harto fine-tuning en ese sentido. Pero tiene que ver también con un apoyo del cliente, con un apoyo de la cultura de los mineros, que hace que nos permita hacer eso. Tú también has sido emprendedor. Sí, también fui emprendedor y tenía harta información, redes sociales. Yo sé mucho. Tengo mi informante. ¿Nos puedes contar un poco de tu emprendimiento? Sí, yo emprendí cuando estaba en la universidad, hice una empresa llamada Tecnología y Comunicaciones Techcom, limitada. Entonces, en la época de Internet, estamos hablando del año 1995, cuando llega Internet acá por primera vez. Yo el año 95 empecé a hacer algunas cosas, el año 97 ya formamos la empresa, ya teníamos algunos clientes, era como en esa época que empezaba a trabajar antes. El año 97 formamos la empresa, el año 2003 la vendemos a PSINet. Ese fue un periodo de emprendimiento, entretención,
donde hicimos cosas súper entretenidas y diferentes que para la época de hoy yo te diría, o los cabros que me van a escuchar van a decir, ¿cómo? ¿No había email? No, no había email. Nosotros hacíamos que los emails o el mensaje te llegara a un beeper. ¿Te acuerdas de los beeper? Eso No, yo no, busca personas, ¿no? yo no nacía. Pucha, que eres joven, weón. Ya, pues había la gente que tenía el busca persona, el beeper, y nosotros hacíamos que el email le llegara al beeper. Y la gente me decía, ¿y para qué quiero que me llegue el email al beeper? Y era porque estaba un poquito adelantado, pero fue súper entretenida esa experiencia y trabajamos también en minería. Uno de los proyectos que hicimos y lo que me llevó a trabajar en minería, yo trabajé para Codelco, yo trabajé en el proyecto de movilización de Chuquicamata a Calama. Ya. Y una de las cosas por qué llegué allá fue por este emprendimiento que se llama Teccom, que ellos necesitaban hacer ciertos sistemas de mantención de bases de datos y de seguritización, y necesitaban una empresa de internet que manejara eso, y ahí llegué, me junté con ellos y terminé trabajando con Codelco en ese proyecto, que es uno de los proyectos icónicos a nivel país de cuando tuvimos que hacer ese movimiento, con todo el dolor, con toda la dificultad de lo que fue salir de Chuqui, con haber vivido un tiempo ahí, plazos muy cortos obviamente porque estaba justo en ese periodo de proyecto, pero es impresionante lo que es la historia nuestra minera. Cuando uno habla de Súbel, cuando uno habla de Chuqui, cuando uno habla de Salvador, somos un país minero maravilloso y con experiencia y con historias impresionantes, desde el salitre y con todo lo que hemos hecho por la minería. Y yo te diría que Teccom me llevó a eso, y ahí me apasioné, me enamoré y ahí me quedé, po. Y hoy en día, como tú sabes, si ya sabía harto, soy director de Aprimín, Eso. estoy metido en compromiso minero, director de Alta Ley, y todo eso obviamente muy vinculado a la minería, que me apasiona. Sí, nombraste que eras parte del directorio de Aprimín. Bueno, eso también se llega a través de una votación, o sea, igual el sector también valora tu trabajo en este gremio. Oye, Aprimín, yo empecé y conocí a Aprimín cuando trabajaba en otra empresa anterior a la que estaba actualmente, que también era socia de Aprimín. Y Aprimín ha sido un ícono durante más de 25 años. Aprimín, la Asociación de Proveedores de la Minería, y somos más de 150 empresas, las cuales trabajamos en conjunto por hacer una mejor minería. Y bueno, ha sido un gusto y un honor estar más de 4 años en el directorio de Aprimín. Es un tremendo equipo, hay gente impresionante y siempre estamos pensando en los comités, qué estamos haciendo, cómo estamos innovando, cómo estamos desarrollando cosas nuevas y pensando no solamente como proveedor, sino como industria. Por ejemplo, el concepto de la ¿cómo se dice? Homologación, grande ahí, mi amigo. La homologación de todas las cosas, ¿cierto? El tema de las camionetas, el pasaporte minero, tenemos una cantidad de ideas y cosas que la idea es para poder hacer que nuestra gente trabaje mejor, sea más productiva y llevemos a la minería de Chile a ser la mejor del mundo. El capítulo anterior estuvo la presidenta acá, Dominique Viera, y nos comentaba que gran parte de los empleos de la minería son parte de los proveedores. ¿Cuál es el talento que está buscando Aramark? Porque probablemente la gente que nos está viendo piensa en las grandes mineras y no piensa a veces en estas empresas proveedoras. Y quizás a través de Aramark pueden llegar a trabajar en minería. Oye, tremenda pregunta y ¿Cuál es el talento que sí, están buscando yo ustedes? les diría sí, es una forma de llegar a la minería, que es una parte común que se hace hoy en día, es que tú entras a través de proveedores de la minería, te toca trabajar en campamentos, vas creciendo y a veces terminas trabajando en las mismas mineras. ¿Qué talento buscamos nosotros? Nosotros, al ser una empresa de servicio, puedes partir desde lavando ollas. Y yo te diría que es parte de nuestra historia. Yo tengo gerentes de contratos que partieron lavando ollas y que han vivido su vida en una empresa como la nuestra y han desarrollado su familia. Y la gracia está en que tú puedes partir desde abajo o también puedes entrar en diferentes cargos. Pero hoy en día, un gerente de una faena minera mía maneja 700 personas. No en cualquier empresa tú tienes la posibilidad de manejar 700 personas, entregar 4.000 servicios diarios, manejar una logística para eso, tener 3, 4 puntos de retail, administrar. O sea, es ser gerente de un pueblo. Claro. Ya, eso se trabaja, se desarrolla en una empresa como la nuestra y eso después te digo, pueden irse a cualquier parte. O sea, es impresionante el trabajo que tiene la gente nuestra en terreno. Y no solamente administras un área completa de servicios, sino también tienes una persona a cargo del área de salud, al área de comida, el área de facility, limpieza, hotelería, y tienes diferentes gerentes y cada uno de ellos sus líneas hacia abajo. Entonces es un tema mayor y sí, hay capacidades importantes. Yo creo que hay muchos puestos en los cuales pueden tener hoy en día en minería, así que felices de que la gente venga, trabaje con nosotros, se desarrolle y siga creciendo, con mucho foco en capacidades. Tú sabes que Aramark tiene el tercer centro en tamaño de capacitación
en Chile. Wow, El excelente. CIS es el tercero. A nivel, o sea, es impresionante lo que hacemos nosotros a nivel de la capacitación y es por el nivel también de empleados. Tenemos 26.000 empleados, entonces eso mueve una cosa también de la base. Desde Levando Ollas pueden ser parte de la minería. Hoy día conocimos una empresa proveedora, conocimos a Aramark. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero agarremos las bandejas y vamos a ver si alcanzamos una empanada. Nos vemos después de la pausa. En tus proyectos y faenas, la higiene es parte de la seguridad. En Servaquin te entregamos soluciones confiables en arriendo de baños químicos y mantención de fosas con el respaldo de un servicio seguro y oportuno. Estamos presentes en la región de Valparaíso, en Quillota, Limache, Concón y alrededores. Estamos acompañándote donde lo necesites. Servaquin, higiene confiable donde lo necesites. Contáctanos hoy mismo y asegura el bienestar de tu equipo. Simulamos en realidad virtual espacios físicos y procesos propios de la gran minería y sus proveedores, con el objetivo de potenciar la productividad, seguridad y la conexión con las tecnologías y equipos de la industria. Entregamos una experiencia de última generación que genera cercanía y confianza a través de gemelos digitales inmersivos, interactivos y personalizados. Minverso es el metaverso minero. Cobre Noticias es presentado por Servaquim, higiene confiable, donde lo necesites. Minverso es el metaverso minero. Capa System, desarrollando personas, proyectando futuro. www.cobrenoticias.cl. Ya estamos de vuelta, gracias por quedarse. No se olviden, si quieren más noticias de minería, www.cobrenoticias.cl. Y estamos con un gran invitado. Usted obviamente lo conoce, se hizo protagonista en una etapa súper compleja del mundo, que fue la pandemia. El doctor Ugarte, ¿cómo está? Muy bien, Marcelo, un agrado estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación y partamos de inmediato con esta entrevista. Doctor, usted efectivamente, como lo presentaba, se hizo conocido en la pandemia. ¿Cómo le cambió esa figuración pública? ¿Cómo le cambió un poco la vida? Bueno, la pandemia tenía una ventaja en ese sentido porque como había cuarentena, uno no podía salir mucho, había que pedir permiso. Y en mi caso yo iba al trabajo, estaba todo el día ahí y salía en la noche a la casa, no me daba cuenta que estaba siendo conocido. Fue de a poco, cuando ya fue liberándose todo esto y fue cambiando, que me di cuenta que claro, la gente me conocía y ahora uno va a cualquier lado, a un restaurante, a donde esté, y te dicen, coma sanito, doctor, ¿ah? Pero siempre la gente muy cariñosa. Y en la clínica, para sus compañeros, ¿cómo fue esto de ahora tener un compañero famoso? Bueno, en un comienzo no se notaba, pero de a poco se fue notando y han pasado cosas divertidas. Por ejemplo, Felipe Parra, que me imita, Sí, tú pues. no me vas a creer, un día fue a la clínica ¿Ya? y fue caracterizado como doctor Ugarte y la gente se reía porque llegaba y yo le decía, oye, pero yo soy el doctor Ugarte. No, yo soy el doctor Ugarte. Y todos los que trabajan conmigo, pero se apretaban la guata riéndose. Lo que no me hizo tanta gracia es que Felipe Parra después llamó a mi señora, llamó a la Antonieta. Ah. Entonces le decía, yo soy Sebastián, mi amor. Oye, le decía Felipe, ahí ya. Pero El humor tiene sus límites. Claro, no, pero es muy, muy buena disposición. Y pasa que, por ejemplo, los pacientes piden que si puedo ir para tomarse una foto, piden que los vaya a saludar o cualquier cosa, que no es solo que los vaya a ver como doctor, sino que si puedo ir para saludar. Eso antes no ocurría, es algo nuevo. ¿Y ha ayudado, usted cree, que esa figuración a que uno vea al médico como alguien más cercano?
Ojalá, ojalá. La verdad, Marcelo, que tuve profesores que eran muy humanos y eso es importante recobrarlo en la medicina, porque está esta imagen como de Doctor House, ¿Mm? que es un poco frío, distante, cerebral, con unos diagnósticos acertadísimos, pero que es un poco impertinente, un Claro, poco complicado. Y hay otra forma de entender la medicina que es tratar de ser muy certero, saber bien lo que se está haciendo, pero a la vez no perder la humildad y la humanidad. A mí los profesores me enseñaron así. Te cuento una cosa que me por pasó favor. en mi examen, en un examen de medicina interna. El doctor Humberto Reyes me toma el examen y me deja con una paciente, una señora que tenía una enfermedad al hígado. Y no me dice nada, toma las fichas, en ese tiempo se usaban fichas de papel, así, material, se la guarda y se la lleva y me dice, vuelvo en un rato, entrevista a la paciente, examínala y después conversamos. Ya, yo me quedo ahí. Cuando él vuelve, la primera pregunta que me hace no me la hizo a mí, se la hizo a la paciente. Y le dice, buenas tardes, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se llama el doctor? Y le dice el doctor Ugarte. No, pero el nombre de pila. Ah, sí, Sebastián Ugarte. Bien, dijo. Ahora continúa el examen. Si no hubiera pasado esa primera pregunta, doctor, hasta ahí llega su examen. O sea, lo que él estaba viendo es si yo me había presentado, si le había dado mi nombre completo y había habido tal nivel de relación con la paciente que por lo menos se acordaba de mi nombre o había sido una persona que simplemente había estado preocupado de sacar datos sin el trato respetuoso que todo paciente requiere. Así me enseñaron a mí y toda mi vida he tratado de practicar ese tipo de medicina, una medicina con rostro humano. Doctor, ¿y quién, cuando usted llegó a la televisión, de acuerdo a mis recuerdos y a lo que he podido sacar cuenta, fue en el tiempo de la pandemia del COVID-19? Cuando llega un personaje nuevo a la televisión, se habla de que alguien lo descubre. ¿Cómo lo descubrieron usted? Bueno, yo en realidad había salido ocasionalmente, por ejemplo, en el Hospital del Salvador, que se iniciaron los trasplantes, trasplantes de hígado, y eventualmente dábamos cuñas, como se dice en el lenguaje televisivo. Después en la red me invitaban al matinal, pero no era tan conocido. Cuando viene la pandemia, ahí claramente había bastante dificultad de médicos que pudieran explicar en un lenguaje claro y a la vez médicos que pudieran transmitir una información técnica y no se matricularan así en un combate, porque había como una suerte de pelea entre dos polos de información, lo que decía la autoridad, el ministerio y lo que decía el colegio médico, y eran súper diferentes. Y tener gente que pudiera dar una información equilibrada, objetiva, más allá de cualquier otra consideración, y a la vez en un lenguaje que se entendiera. Y ahí me ven en TVN, hay varias personas que me ven, está la productora del programa, muy inteligente, y Christian Herren, que estaba también, y con ellos empecé a trabajar y de ahí he seguido hasta el día de hoy. Después me cambié de canal. Claro. ¿Y en la pandemia realmente Chile estuvo complicado? Estuvo bien complicado y todo el mundo, pues Marcelo, si no habían vacunas, no existían todavía, nadie sabía muy bien qué magnitud iba a tener, cuánto iba a mutar. Entonces se estaba un poco desarrollando sobre la marcha planes. Entonces, ¿qué tanta cuarentena? ¿Qué tanto no? No había una solución perfecta. Ahora, Chile no lo hizo tan mal. Yo creo que desde luego errores se tienen que haber cometido como en cualquier país, pero cuando uno ve los resultados
una de las formas de medirlo es de una manera terrible. Tú te vas Sí, a impresionar, pero es por las muertes fuera de lo que se tiene habitualmente todos los años. Y ese exceso de muerte en Chile no fue tan importante, y probablemente porque se adoptaron algunas medidas prudentes y el plan de vacunación tuvo un efecto protector muy importante en Chile, y Chile tuvo vacunas oportunamente. claro. Y Lo repartió que al hay, mundo también. y también Se dio- había un momento que podíamos sí, conviarle a otros hizo países solidaridad. incluso. Claro, Sí. claro. Cuando salió el doctor Mañalich, muchos pensaron que usted iba a asumir ese desafío de ser ministro de Estado. ¿Estuvo realmente la posibilidad? ¿Hubieron conversaciones? La verdad es que yo creo que tuvimos buenos ministros, Emilio Santelices, Mañalich y después el doctor Pari fueron muy buenos ministros. Eh, yo la verdad creo que lo hicieron bien, y mi vocación ha estado del lado de la medicina. Alguien tiene que dedicarse un poco Sí. a atender enfermos, po. ¿Pero lo convocaron? ¿Recibió Ah, algún llamado? Y yo recibí llamados, el, el, el expresidente que murió me llamó más de una vez para varias cosas, eh, y también recibí llamados de políticos de oposición ¿Ya? al presidente también. Yo personalmente, por mi historia, no era una persona cercana al presidente por mi pasado Claro. personal, pero el presidente me trató con bastante deferencia y me tenía mucha confianza. Me hizo preguntas de algunos temas, quería mis opiniones, y siempre muy respetuoso. Realmente era bien especial, ¿ah? O sea, él estudiaba los temas de la pandemia, no solo los ministros, sino él en persona estudiaba los temas, los revisaba, pedía otras opiniones, contrastaba las opiniones que les daban sus asesores contra opiniones de gente externa. Creo que es una persona interesante, y es lamentable que haya muerto, porque yo creo que seguiría aportando al país, más allá de cualquier consideración política. Creo que era una persona muy interesante. Las piñericosas lo hicieron famoso, pero al final son anécdotas. Yo Claro. creo que en ese momento fue muy clave en la traída de vacunas, en calcular antes lo que era necesario. Los ministros de salud, desde luego, muy importantes, pero creo que también el presidente, y eso no siempre se piensa, creo que estaba detrás de la jugada por una serie de detalles que yo me di cuenta. O sea, mucho antes de que saliera a la venta la primera vacuna, habían agentes de Chile en Estados Unidos, en Reino Unido, negociando con China para comprar vacunas. Y yo, ¿cómo supe eso? Porque recibí una llamada del embajador, del secretario del embajador en un país, que me preguntaban mi opinión sobre una vacuna, después de un científico chileno que estaba en una misión en otro país. Y eran gestiones confidenciales, no se podían saber, porque si se enteraba podía malograrse la adquisición de la vacuna, y en una de esas otro país con más recursos nos quitaba esa ventana de oportunidad. Y cuando yo veía eso, dije, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está haciendo toda esta gestión? Sospecho que detrás de todo eso estuvo el presidente Piñera, que solía anticiparse a lo que venía como 2 o 3 jugadas antes que el común de las personas. Me sorprendió, era realmente interesante. ¿Y la salud hoy cómo está en Chile? Bueno, estamos, después de la pandemia, hay una gran cantidad de enfermedades que quedaron pendientes de atención, que quedaron retrasadas, lo que se conoce como las listas de espera. Siempre hay listas de espera, pero ahora, después de la pandemia, son más grandes.
Además, la autoridad de salud, la ministra que tenemos, una ministra espectacular, muy competente, muy buena. Ella estuvo en la oficina de la OPS en Washington, la recuerdan con mucho cariño. De verdad es una buena persona. Así como he hablado bien de los otros ministros, permítanme hablar también bien de ella. Pero pucha que le ha tocado complicado, o sea, listas de espera tremendas, el tema de la ISAPRE, que tenían una deuda de Claro. plata con los afiliados, que la justicia dijo que tenían que pagarla y eso podía significar la quiebra de la ISAPRE, si le daban un salvavidas o no a la ISAPRE. A esta ministra le tocó un problema complejo y la verdad es que ha sido difícil. Yo veo que a pesar de todos los esfuerzos, no ha sido fácil la gestión de este periodo por la suma de problemas. Pero para también anotarle una estrellita, cosas buenas, Nirsevimab, esta como casi vacuna, este anticuerpo contra el virus sincicial. ¿Te acuerdas, Marcelo, que Sí. todos los inviernos se morían niños por virus sincicial y que colapsaban los hospitales y que las ambulancias llevaban un niño de un hospital a otro? ¿Ocurrió este año? No. ¿Ocurrió el año pasado? No. Y eso es gracias, en gran parte, a Nirsevimab, que lo incorporó esta administración, este ministerio, gratuito para la población chilena, y créeme que es un medicamento muy, muy caro. Y Chile, al igual que Canadá, al igual que Europa, hoy día protege a sus niños de una manera maravillosa. Un punto bueno y una mala nota en listas de espera y algunos otros aspectos que se podrían hacer mejor. Sí, doctor, usted trabaja en la clínica Indisa, internista, y ha abierto programas, bien interesante. Pero usted también trabajó en el sistema público y se fue Sí. de forma triste de ahí. Sí, ¿Qué sí. le parece estas noticias que han habido el último año de gente que se ha suicidado por trabajar en el sistema público de salud? Bueno, el sistema público de salud es muy importante. El 80% o algo así de los chilenos se atienden en el sistema público, entonces es la columna vertebral de la atención sanitaria del país. No todos se atienden en el sistema privado. Se atiende más gente por una consulta particular, pero cuando llega el momento de hospitalizarse, más allá de tener la guagua, que puede hacerlo en una clínica, muchas veces se recurre al sistema público. Es tremendamente importante, pero es un sistema que requiere cambios importantes y se requieren políticas públicas audaces. No es el momento, ninguno de los candidatos parece estar demasiado preocupado de hacer grandes propuestas de salud. Entiendo que la situación económica tampoco da para grandes cosas, pero tanto los trabajadores del sistema de salud como la población que se atiende merecen más. Y yo creo que Chile puede más. Poder garantizarle los remedios. ¿De qué sirve darle toda la atención y después darle una receta y que la persona tenga problemas para acceder a los remedios todos los meses? Que la atención sea digna, sea amable, que los baños estén limpios, Claro. que la sala esté limpia, que te atiendan con una sonrisa, que tú sientas, así como cuando llegas a atenderte a una clínica y cómo está, pase por acá y te atienden así, como si tú fueras un príncipe. Bueno, eso mismo en el sistema público, que en tu momento de mayor debilidad, tú te sientas cuidado como si fueras parte de la familia. Te das cuenta que todo ese sistema funciona para servirte a ti. Eso se llama humanización. Y la humanización no es solo para el paciente, también son para los trabajadores y funcionarios de la salud, que merecen lugares donde descansar, que merecen que no haya acoso, que no haya persecución de los funcionarios, un trato humano entre ellos también. Eso, Marcelo, la verdad es que se puede hacer en Chile, se puede lograr, pero se requiere decisiones, audacia y
todavía no ha llegado la hora que ese gran cambio se haga. ¿Y qué le pasa a usted cuando ve estas noticias de gente, trabajadores que haciendo la práctica se suicidan? Me preocupa, yo creo que la salud mental de nuestro país no está muy bien y al interior de los sistemas de salud podemos mejorar. Hace poco vi las noticias de una situación dramática en Osorno con un Sí. funcionario que era del espectro autista y Claro. con un trato degradante. Sabemos de funcionarios que han recibido tratos no muy adecuados en diferentes servicios, tensiones muy importantes. El trabajo de por sí, Marcelo, 24/7, ya es estresante. Si eso no lo acompañamos de una dosis de humanidad, de sabiduría, de empatía, se puede hacer insoportable. Entonces, ¿por qué no hacerlo más humano, más acogedor? Cuidemos a los que cuidan. No solo hay que cuidar a los pacientes, es tremendamente importante, pero hay que cuidar a los que cuidan. Y querámonos más como chilenos. O sea, pareciera que los chilenos estamos preocupados de transformarnos en enemigos entre nosotros, ¿ah? Los del grupo de acá contra los del grupo de acá. Y la verdad es que como chilenos, si nos pusiéramos de acuerdo, tengamos un buen sistema de salud, podríamos hacerlo. Y si consideráramos que son importantes nuestros funcionarios de la salud y nuestros pacientes, podríamos mejorar. Nos merecemos cambio, pero yo creo que los verdaderos cambios van a llegar cuando haya un poquito menos de polarización y haya más capacidad de construir puentes entre los chilenos. Tenemos tanta cosa bonita en este país, nos merecemos tanto. Así es, doctor. Usted el año 2020 fue elegido rey Huachaca, ya en 2 días más vamos a celebrar el 18. ¿Qué es ser chileno? Bueno, ser chileno es una cosa especial, es una de las tierras más lindas que uno puede descubrir en el mundo, que tiene de todo, y con un carácter de picardía, de inteligencia, de esa chispeza, como dijo un gran jugador de fútbol, de que en medio de lo más triste va a sacar el ingenio, la salida rápida. Chile es un país tremendamente delgado, pero con un corazón muy ancho, y los chilenos nos conocemos por un gran corazón y ser muy ingeniosos y divertidos en medio de la tragedia. ¿Y qué es ser Huachaca? Ser Huachaca tiene 2 acepciones. Una, se puede decir un tipo medio desaliñado, curagüilla, en fin, es cierto, pero también ser Huachaca significa ser solidario, ser cariñoso, amigo de los amigos, como compadre Huachaca. Cuando todo lo superfluo, todo lo cuico, ya no te sirve de nada, te queda ese corazón Huachaca que es como el alma de Chile. Eso. Estuvimos con el doctor Ugarte, rey Huachaca del 2020, y hoy un querido doctor en la televisión que lo acompaña en tu día todas las mañanas. Así es. Nosotros nos vemos la próxima semana. Esto fue Cobre Noticias. ¡Chau! Cobre Noticias fue presentado por Servaquim, higiene confiable, donde lo necesites. Minverso es el metaverso minero. Capa System, desarrollando personas, proyectando futuro. www.cobrenoticias.cl
En tus proyectos y faenas, la higiene es parte de la seguridad. En Servaquin te entregamos soluciones confiables en arriendo de baños químicos y mantención de fosas con el respaldo de un servicio seguro y oportuno. Estamos presentes en la región de Valparaíso, en Quillota, Limache, Concón y alrededores. Estamos acompañándote donde lo necesites. Servaquin, higiene confiable donde lo necesites. Contáctanos hoy mismo y asegura el bienestar de tu equipo. Simulamos en realidad virtual espacios físicos y procesos propios de la gran minería y sus proveedores, con el objetivo de potenciar la productividad, seguridad y la conexión con las tecnologías y equipos de la industria. Entregamos una experiencia de última generación que genera cercanía y confianza a través de gemelos digitales inmersivos, interactivos y personalizados. Minverso es el metaverso minero.